Nuevamente quiero compartir otra pequeña enseñanza sobre la vida, porque lo que hemos estado hablando desde algún tiempo es sobre la vida, de dónde viene la vida, de dónde se procede la vida, qué es la vida, por qué tenemos la vida y cómo debemos utilizar la vida, cómo debemos usar lo que realmente somos, lo que realmente soy, quién soy, de dónde soy, ¿verdad? Ya hemos hablado eso de quién soy, de dónde soy y qué hago aquí. Entonces, los cielos y la tierra están saturados de inteligencia. En todo alrededor que miramos en este mundo está saturado de inteligencia. Ya tenemos la inteligencia, el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Hermanos y hermanas, ya sabemos quiénes somos. Es importante ahora saber cómo ser lo que somos. Es lo que quiero hablar hoy. Cómo ser lo que somos. Somos un hijo de Dios, somos una entidad eterna. Somos hombres y mujeres, hijos de un Dios. Procedemos de la divinidad. Descendemos de un Dios, de un ser divino. ¿Verdad? Somos producto de un ser divino, como le hemos hablado en otros momentos. Entonces, como seres divinos que somos, es lo que tomamos en cuenta nuestro papel. Dicen las escrituras, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso se encuentra en Corintios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Entonces, nadie conoce las cosas del hombre sino nuestro espíritu. Nuestro espíritu, como lo hemos hablado, ese es el poder que nos da actuación al cuerpo, porque sin el espíritu el cuerpo está muerto. El cuerpo no tiene vida. Este cuerpo que vemos aquí no podría andar, ni caminar, ni pensar, ni hacer nada sin el espíritu. Igualmente Dios tiene un espíritu. Su espíritu es el que sabe todas las cosas de Dios, como nosotros, nuestro espíritu, sabemos. Y seguimos en el 12, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que debemos adquirir. Tenemos un espíritu dentro de nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos comunica y nos haga conocer la verdad de todas las cosas. Sin eso, hermano, estaremos en tinieblas y siempre andaremos en tinieblas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos la doctrina del Salvador Jesucristo para guiar nuestras vidas y hacernos mejor cada día. Entonces tenemos este conocimiento. Nuestro espíritu está presto a escuchar y aprender e incluso poner en práctica. La parte débil es nuestro cuerpo, que está inclinado a lo carnal, a lo sensual y a lo diabólico. Pero el espíritu debe subyugar al cuerpo para que el cuerpo pueda manejar. Recordemos que venimos de inteligencia a espíritu organizado e inteligencia. Y luego venimos a cuerpo organizado con espíritu. Hermanos, ¿entienden? Ahora debemos subyugar nuestro cuerpo
para que obedezca a la influencia del Espíritu y pueda mejorar su existencia. Dice, no nos importa quién sea o quién se inclina, puede vivir, pero al mismo tiempo, si no mejoramos esta manifestación del Espíritu de Dios, cultivamos principios correctos, les imposible comprender las cosas de Dios, ¿verdad? Si no somos dignos y cultivamos principios correctos en nuestras vidas, no ponemos en práctica los mandamientos y nos guardamos sin pecados, sería imposible conocer las cosas de Dios, conocer el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no obra o mora en templos inmundos. Todo lo que hemos hablado desde el principio, vemos que los tabernáculos, tanto espiritual como físicos, son importantísimos, que se mantengan dignos para que el Espíritu de Dios pueda morar allí adentro, ¿verdad? Aquí nuevamente nos dice, hacia entonces tendremos que andar en tinieblas, en la oscuridad y vivir en la oscuridad, y cuando salgamos de este mundo, según el dicho de un eminente filósofo, debemos dar un salto en la oscuridad. No comprenderemos nada de nuestro origen, del objeto de nuestra existencia o de nuestro destino. Tampoco podemos comprender a nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, si ahora no nos preparamos, no subyugamos nuestro cuerpo y que Él pueda ser inclinado a obedecer el Evangelio, obedecer los mandamientos del Señor, y pongamos en práctica todos los principios, entonces no comprenderemos a Dios. Entonces no podremos subyugar este ser carnal, ¿verdad? Para poder adquirir y avanzar a un estado de perfección aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces no sabremos el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? Como le hemos hablado 1000 veces, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué somos miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos? ¿O porque conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo? Entonces debemos poco a poco adquirir ese conocimiento. Es lo que trato en mi poco conocimiento que tengo, y que sepamos quiénes somos, qué hacemos aquí y cuál es el propósito de nuestra existencia. Entonces debemos poco a poco subyugarnos para que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Sigue, precisamente lo mismo que tenemos en todas las obras de la naturaleza, en toda la materia organizada, existen ciertas leyes eternas e inalterables e inmutables por los cuales se rigen. Ningún químico o filósofo puede cambiar estas leyes. Son eternas, inexorables, siempre produce los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que las leyes de Dios que Él ha dado no pueden ser cambiados, de ninguna manera pueden ser cambiados y no van a ser cambiados. Estarán aquí siempre para poder ayudarnos a que podamos avanzar y progresar y logremos la medida de nuestra creación, la medida del propósito por el cual el Padre Celestial nos ha enviado a esta tierra. Dice lo siguiente, que estamos ubicados aquí en esta condición caída, pues parece ser así en la medida en que nos hemos familiarizado con los propósitos del gran Jehová, parece ser la prueba a través de la cual todos los seres inteligentes deben pasar para obtener esa plenitud de exaltación en la presencia de Dios que se promete en su palabra. Todos debemos pasar este momento mortal. Debemos adquirir un cuerpo mortal como la que tenemos. Y todos debemos pasar este estado caído.
es importante. Todo lo que hemos leído en las escrituras, este es un estado de preparación, un estado para controlar ese cuerpo, para que pueda entrar en el estado superior de la vida, que es la exaltación, llegar a ser un hijo de Dios. Entonces todos tenemos que pasar por esto. Un Dios lo pasó y preparó el camino para que nosotros lo siguiéramos. Él es un Dios exaltado y una madre exaltado, una diosa exaltada. ¿Entiende? Entonces, esta prueba mortal es esencial en toda la creación. ¿Por qué me envió aquí? Yo no soy capaz de esto. Yo no soy esto, yo no soy puedo lo otro. Y entonces a veces echamos la culpa. Dios tiene la culpa que me pasa esto, que me pasa lo otro y que yo soy así. No. Nosotros somos dioses en embrión. Venimos de lo divino. Somos pequeños dioses. Él nos ayuda según lo permite la ley, porque el Salvador y nuestro Padre Celestial se rigen bajo leyes también que ellos no pueden quebrantar. Las mismas leyes que nos rigen a nosotros los rigen a ellos, incluso hay reyes superiores. Y ellos no lo pueden quebrantar por amor o por nada, sino que nosotros debemos utilizar la divinidad que hay en nosotros. Ese pequeño Dios que hay dentro de nosotros o el pequeño yo debe tomar poder porque lo tiene. No siempre estábamos en la condición en la que estamos ahora. Solo estamos ubicados aquí por unos pocos años. Estamos adaptándonos a nuestra condición actual. Mucho tiempo antes de que usted y yo viniéramos aquí en esta etapa de acción, tuvimos una existencia inteligente. Vivimos en un mundo mejor que este y un mundo que había sido redimido, un mundo que había sido santificado y glorificado. En otras palabras, un mundo que se ha hecho celestial. Al igual que nosotros, con la esperanza de que nuestro mundo actual en algún periodo futuro sea exaltado a la gloria celestial y se convierta en la habitación de los seres celestiales. Este mundo que ocupamos antes de venir aquí era celestial. Nuestro Padre tenía una morada allí, o al menos uno de sus morados. Estábamos rodeados por la gloria de nuestro Padre y estamos familiarizados con su rostro, familiarizado con las hermosas mansiones que estaba allí, familiarizado con toda la gloria que existe allí, en la medida en que éramos capaces de comprender. No hubo un velo entre nosotros, nuestro Padre, ningún velo entre nosotros y los asociados de nuestro Padre, que también eran seres celestiales, muchos de los cuales fueron redimidos de un mundo más antiguo que la nuestra. Entonces vemos que el Padre Celestial también pasó por un mundo, ¿verdad? Y el mundo donde vivimos era un mundo celestial, una tierra ya celestializado. Ahí nacimos, que era uno de los hogares de nuestro Padre Celestial, y ahí fuimos preparados para venir a esta tierra, a este lugar donde también un día será celestializado, llegar a ser un mundo celestial para que morimos sobre ellas y podamos también tener nuestros hijos como los dioses lo han tenido por los neones y neones de años. El libro de Mormón, todos los hombres al principio se crearon después de la, fueron creados después de la imagen de este cuerpo que él estaba mostrando. Toda la familia humana que entonces existía y que existirán en el tiempo futuro sobre la tierra fue creado al principio después de la imagen de ese cuerpo, es decir, ese cuerpo que él mostró no era un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo espiritual, puro, organizado por
sustancia espiritual, lleno de luz y de verdad. La informó este gran hombre de Dios que estaba preparando desde antes de la fundación del mundo para redimir a su pueblo. He aquí dice él, yo soy Jehová, yo soy Jesucristo, yo soy el Padre y el Hijo. En mí toda la humanidad tendrá vida. Eso eternamente, incluso los que creen en mi nombre. Entonces, el cuerpo del Padre o el cuerpo del Salvador Jesucristo, al cuerpo a su semejanza fuimos organizados, al cuerpo espiritual de ellos y el cuerpo eterno del Padre Celestial. ¿Entiende? Entonces todo esto es como una cadena y siempre será una cadena. En todos los neones y neones de años que vendrán y seguirán, nosotros tendremos hijos también. Y también nosotros tendremos que preparar un Cristo para que venga a un mundo y también redima a nuestro mundo. ¿Entiende? Y así sucesivamente en toda la historia. Es el mismo plan que debemos seguir. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya lo sabemos. Subyugar nuestra propia persona natural para que lleguemos a ser Dios. Lo que leo todas estas cosas para que puedan entender que usted es semejante al Dios, que en su interior hay un Dios allí, un espíritu que fue engendrado por un Dios. O sea, salimos del ser del Dios mismo. Así como nacemos de un padre terrenal y una madre terrenal, así venimos de unos seres divinos y por lo tanto somos divinos y debemos esforzarnos para ser divinos. Tal vez nunca haya habido un periodo de la historia de la iglesia en que los espíritus engañosos que se encuentran en el mundo, engañando a los hijos de los hombres, estuvieran más activos de lo que son y lo han sido durante los últimos años. En mi recuerdo, nunca he oído hablar de tantos profetas y revelaciones predestinados, mensajeros especiales, misioneros, manifestaciones y varios individuos, como me han avisado en los últimos meses o quizás años. Algunos afirman que están en contrastes comunicaciones con los ángeles. Otros se han recibido un mandato directo de Dios para cumplir una determinada misión. Otros afirman ser Cristo. Esto lo estamos viviendo en nuestra época. Vemos hombres que se levantan y se hacen predicadores sin tener autoridad. Otros dicen que son Cristo y hacen, miles de cosas y vemos que miles de milagros hacen en el nombre del Señor, engañando a los escogidos del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo del Señor, tienes el sacerdocio, o si no lo tienes, pero eres un hijo de Dios y por lo tanto tú tienes el derecho a la divinidad. Si tú quieres, puedes buscar y prepararte para que seas un Dios. El Salvador Jesucristo llegó a ser un Dios porque Él se preparó. Llegó a ser semejante a Jesucristo. Progresó y llegó a ser un Dios antes de nacer. Y muchos otros siguieron sus pasos. Y pudieron formar mundos y pudieron hacer miles de cosas como los dioses. Entonces somos pequeños dioses acá en la tierra, preparándonos para un día llegar a ser semejante a Dios. Y otra oportunidad quisiera mostrarles por la Biblia, que las palabras de llegar a ser semejante a Dios es correcto. En otro video les mostraré las escrituras completamente que esto es algo real y lo han enseñado los antiguos apóstoles desde mucho tiempo atrás. Bueno, voy a hacer esto porque no lo quería hacer, pero necesito un poquito de luz. ¿Cuán grandes serían las bendiciones de tener derecho
a la posesión de todo esto durante toda la eternidad. Pero decir que nunca hubo un momento en que no existiera una tierra como esta, poblado de hombres y mujeres como es una declaración que va mucho más allá de los límites de nuestra comprensión. Ningún hombre puede comprender que nunca hubo un momento en que no existía un enemigo para Dios en sus mundos. El presidente el presente es la porción de tiempo que nos concierne más peculiarmente. El trabajo más grande y más importante que tenemos que realizar es cultivar a nosotros mismos. Para que el hombre conozca a sus semejantes, es necesario primero que se conozca a sí mismo. Cuando se conoce a sí mismo a fondo, conoce a Dios, de manera que menuzablemente quien conocer es la vida eterna. Quien conoce a Dios tiene la vida eterna. Está un poco borroso, que no lo puedo ver. Entonces, el propósito grande que tenemos de tanto estudiar y prepararnos es conocernos a nosotros mismos. Si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo conocer a otro? Si yo no me subyugo a mí mismo, ¿cómo puedo ayudar a otro a que pueden hacer lo mismo? Entonces, el propósito más grande de todos nosotros es que conozcamos a nosotros mismos y podamos subyugarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir eso? Dominarnos a nosotros mismos, llevarnos a nosotros mismos por el camino correcto. Y si no lo hacemos, ningún hombre puede comprender que nunca hubo un momento tan especial de la vida. ¿Verdad? Entonces, como dice, el trabajo más grande y más importante que tenemos que realizar es cultivar a nosotros mismos. Cultivar, abonarnos, prepararnos, enseñarnos, hacernos más obedientes, más divinos, ¿verdad? Para que el hombre conozca así a sus semejantes, es necesario que primero se conozca a sí mismo. Cuando se conoce a sí mismo, conocerá a Dios, ¿verdad? Porque cuando tú te conozcas a ti mismo, conozcas el espíritu que hay dentro de ti y puedes subyugar ese espíritu que hay dentro de ti, entonces vas a poder mejorar y podrás progresar y podrás conocer a Dios. Y si conoces a Dios, entonces tendrás la vida eterna, ¿verdad? Porque te habrás dominado a ti mismo. Se convirtió en el participante de todo lo que es terrenal. Él también heredó una porción mayor de la naturaleza divina que la que podemos poseer en esta vida. Él era el Hijo de nuestro Padre Celestial, como nosotros somos los hijos de nuestro Padre terrenal. Dios es el Padre de nuestro espíritu, que está revestido por cuerpos carnales, engendrados por nuestros padres terrenales. Jesús es el espíritu de nuestro hermano mayor, vestido en un cuerpo terrenal, engendrado por el Padre de nuestro espíritu. Salvador también vino aquí y pasó lo mismo que nosotros, tomó un cuerpo de carne y hueso. El Cristo o Jehová, que era un espíritu, que era un Dios, bajó a este mundo y tomó un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Y entonces hace lo mismo que nosotros estamos haciendo para enseñarnos el camino, ¿verdad? Y nosotros tomamos un cuerpo de carne y hueso. Y Él allá se preparó y llegó a ser un Dios, como lo hicieron mucho, como lo hemos hablado. Y si nosotros allá no pudimos llegar a ser semejante a Jesucristo, por tal vez nuestras debilidades o lo que sea,
y estábamos en la división menor. Hoy podemos estar en la división mayor. Es una oportunidad. Dios no es un Dios injusto. Entonces no despreciemos el tiempo y menospreciemos la oportunidad que tenemos aquí para llegar a ser un ser mejor y que podamos progresar y llegar grandemente. El placer de todas estas clases de espíritu diseñado para tomar cuerpos sobre esta tierra lo hayan hechos. Entonces vendrá la escena de liquidación de este departamento particular de la obra de Dios y en esta tierra. Es voluntad que nos preparemos para edificar su reino, reunir la casa de Israel y redimir y edificar a Sión y a Jerusalén, revolucionar al mundo y recuperar lo que se ha perdido durante la caída. Es nuestro deber. Los habitantes de la tierra ignoran el mundo de asegurar su felicidad presente, futura. Pero si somos fieles, veremos el momento en que podemos hablar de los entendimientos de la gente. Pero si muy difícil hacer eso, sus mentes estarán cerrados contra toda convicción que conduzca a su bienestar presente y eterno. Toman el camino decente, pero es muy lamentable que todos los que se llaman a sí mismos santos de los últimos días caminen en el camino que apunta a la vida eterna. Me lamento y a muchos que vienen a mí y confiesan que han sido culpables de algún crimen. Todo esto ocurrirá en nuestras vidas, ¿verdad? Pecaremos. Estamos en camino a la vida eterna, por eso el Salvador vino y nos da la oportunidad de que podamos progresar. Y dice, decir que el pecado es necesario es un dicho inusual. El pecado está en el mundo, pero no es necesario que debemos pecar. Porque el pecado está en el mundo, pero por el contrario, es necesario que debemos resistir el pecado. Y para que este propósito es necesario que el pecado exista en toda la eternidad. El pecado es coeterno con la justicia, porque debe ser necesario que haya oposición en todas las cosas. O sea, el pecado está solamente para hacer oposición, más nada. Pero el pecado no está allí para que lo pequemos. O sea, no está ahí como yo digo, yo debo pecar para arrepentirme, para saber lo que es eso. No, si pecamos es porque realmente no pudimos resistir y pecamos. Pero el pecado no está ahí para que lo pecamos, para que pequemos. Es necesario para solamente haya una oposición en todas las cosas. Entonces, hermanos, y queridos hermanos también, entonces debemos mejorar nuestra vida cada día. Para lograr el potencial es llegar a ser un Dios en un día futuro, ser semejante a Dios. Y es necesario que pongamos, todas nuestras fuerzas para que podamos lograr ese potencial. Dice el Salvador también en las Escrituras, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas. Nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Entiendes? Entonces, me parece que debemos tener que ver con el único Dios. Otra escritura dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Señor conocen su voz y lo seguirán. Y nadie podrá arrebatárselo a él. Hermanos, nosotros somos las ovejas del Señor. Nosotros somos sus hijos.
Somos lo más preciado que Él tiene sobre la faz de la tierra. Yo debo primero preocuparme por mí mismo, ver que yo ande en el camino correcto, obedeciendo los mandamientos del Señor y siguiéndole fielmente. Luego que yo vea que yo entonces estoy capacitado para ir y salvar a otros de mis hermanos. Hermanos, los amo con todo mi corazón. En mi poco entendimiento trato de enseñar algo para mostrar que realmente somos divinos, realmente tenemos el potencial de llegar a ser un Dios, el potencial de triunfar sobre esta vida temporal, sobre este cuerpo temporal que tenemos y podemos pararnos con fuerzas firmes y decir, Padre Celestial, heme aquí, ya he pasado la prueba y he salido victorioso. Sé que Jesucristo nos ama y nos ayudará en todo momento a que podamos progresar y avanzar hacia nuestra exaltación. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.